Hay algo como que nosotros, o sea, tanto María como yo estamos hablando de prácticas, no estamos hablando de obras, y cuando en el imaginario, cuando se habla de un artista, pensás en una obra. Nosotros no estamos hablando de obras, que me parece que está bueno ahí como una especie de parentética, de paréntesis, que digamos que tiene que ver con lo que decía antes, de que el interés en ciertas comunidades del régimen artístico no está en la obra, sino está en las prácticas. Y la práctica, digamos, no necesariamente, o sea, no necesariamente es un objeto, no necesariamente es un contenido, no es necesariamente una explicación del mundo o un diagnóstico del mundo, como decía Marí, sino que es un modo de hacer, es un ejercicio que además se puede, circula y lo puede hacer cualquiera, y la persona que asume una práctica o que decide hacer una práctica es una práctica siempre situada, porque digamos, tiene que ver con el estado de ánimo de esa persona, con la situación o el contexto donde se desarrolla esa práctica. Entonces cada práctica es una apelación a la soberanía subjetiva de un grupo o de una persona. Entonces en ese punto para nosotros la producción de soberanía en los grupos, la producción de soberanía en la subjetividad es más importante o tiene un valor mayor hace un tiempo que la producción de obra. Entonces me parece que también es de alguna manera es un tipo de perspectiva existencial que también es una caja de herramientas, también es una digamos, también es un arma para pensar el momento o para estar en el momento. Por otro lado, son prácticas que de alguna manera en este momento están prohibidas, porque esas prácticas tenían que ver con la reunión, con estar con otros cuerpos o entrar entre otros cuerpos, con pensar juntos, con, digamos, tenía que ver con algo de pensar en común o de pensar lo común, pero también creo que hay maneras de pensar el común en ese aislamiento social, si ese aislamiento social no se lo vive necesariamente como una obligación o como, sino digamos como una preservación de la vida. Entonces me parece que también hay maneras, o digamos, podemos pensar también este momento de pandemia como un momento de atrincheramiento, de una trinchera del pensamiento de estas comunidades, que están como un poco, digamos, que están como en los límites de lo que es la hegemonía, o en los límites de lo que es una familia, en los límites de lo que es un género, en los límites de lo que es ser un artista. Digamos, también eso tiene que ver con que muchos de estos artistas pertenecemos a comunidades que llevan una vida queer, que no llevan una vida heteroreproductiva. O sea, muchos de nosotros no tenemos una vida heteroreproductiva, entonces la situación de la casa familiar, de estar en la casa, de quedarte en tu casa, es una situación completamente impensable, porque somos parias, somos gente viajera, somos gente que nos reventamos, que nos inoculamos experiencia. Entonces me parece que también es lo que venimos pensando desde el arte, digamos, que el arte es un modo de inocular experiencia en el campo social, no tanto de producir una explicación del mundo o hablar de un tema del mundo, sino de cómo producimos experiencia. Esa digamos, es nuestra otra valorización en una teoría del valor en relación al arte. Entonces, me parece que también ahí tiene que ver con cómo nosotros también ahí tenemos una herramienta muy importante, que es esa capacidad de producir experiencias contrahegemónicas. Cómo tenemos esa capacidad de producir otras experiencias y la posibilidad, digamos, de vivir en el límite. De vivir en el límite, por un lado, pero por otro lado hay otro plano que tiene que ver con el plano, digamos, de nuestras economías. Eso. Pero yo diría que es un plano más en relación a lo que venía diciendo al principio, a una economía de la estructura social del neoliberalismo, digamos, esta economía, como dice Vero Gago, barroca, esta economía heterogénea, digamos, en las cuales vivimos, sobre todo los países latinoamericanos,
o los barrios más pobres de Estados Unidos, en la cual, digamos, también necesitamos pensar una estrategia que tenga que ver con derechos laborales, o si se quiere, con la percepción de dinero gratis. O sea, con lo que estamos pensando, una placa que armamos con Marí y otros amigos el primer día de cuarentena fue... sabemos cómo cuidarnos por esto, gracias. porque somos una comunidad que estamos, digamos, la comunidad queer, la comunidad artista, la comunidad activista, venimos pensando, en la comunidad feminista, venimos pensando sobre los cuidados comunitarios, las economías populares. Ya tenemos un agenciamiento sobre eso, sabemos cómo cuidarnos. Lo que necesitamos es renta básica universal con imposición al mando financiero. Entonces, me parece que también ahí se juega otro tipo de lucha que digamos, son diferentes, son planos muy distintos o frentes muy distintos, que tiene que ver con reivindicar ciertos derechos a la existencia, o estas existencias diferenciales, o estas existencias racializadas, o existencias estigmatizadas, o exigencias patologizadas, que no son solo los artistas, pueden ser las putas, les loques, pueden ser las personas racializadas o sin privilegio de raza. Entonces, me parece que ahí implica de cómo la forclusión del neoliberalismo de algunas existencias, digamos, cómo empiezan a pagarnos por existir, digamos, cómo exigir nuestro derecho a la existencia, y para que nosotros tengamos un derecho a la existencia, nos tienen que pagar la vida básica. Por supuesto, en este contexto, una de las formas en las que es obligatorio pensar es en el número. Hace falta, es decir, si hace falta un número también para que esa existencia pueda continuar. Pero me resonaba mucho lo que decís en relación con el límite, es decir, si muchas de las obras o artistas en ese sentido un poco más tradicional, o de una imaginación más de la clase media, han vivido o viven a partir de su diferencia, pensar más allá de esa diferencia, es decir, deslimitar. ¿Cuál es el punto donde se atraviesa ese límite? Bueno, la dignidad de la vida, la necesidad de la continuidad de la vida, es decir, en eso sí hay una igualdad radical, ¿no? En la necesidad de seguir vivos, bueno, hay una igualdad radical, más allá de la condición estrictamente individual, de la que, digo, muchos artistas, digamos, más del mainstream podría uno pensar, bueno, que se colocan ahí, se cuelan ahí, pero también aparece en contextos menos privilegiados ese aferramiento a la propia historia, a la propia diferencia, y creo que cuando aparece justamente la dignidad, pero la continuidad material de la vida, también aparece la necesidad de borrar un poco el límite, de desindividualizar ese punto. Por eso la universalidad, digamos, de un ingreso, por ejemplo. Escuchándote, digo, por ahí también algo que está fuertemente empujado en este momento es lo que veníamos pensando o charlando con algunas amigas en términos de tarjeta de acceso, ¿no? Lo que Rolnick escribió hace un montón de tiempo, como las lógicas neoliberales se fabricaron o nos fabricaron, nos orientaron del deseo a tener una tarjeta de acceso, ¿no? Y eso, el mundo del arte está lleno de eso, digamos, ¿no? De pasársela haciendo obra o frecuentando inauguraciones o estrenos para acceder, ¿no? Y tener tarjeta de acceso. Hay algo de este cimbronazo de la pandemia que efectivamente vuelve muy visible las tarjetas de acceso, quién tiene la tarjeta de acceso a qué, y toca un lugar de lo que vos llamás la dignidad o el conatus de perseguir en el ser, ¿no? Como de acompañar el pulso de la vida. Y me parece que ahí hay dos figuras muy distintas, digamos, de decir, si de alguna manera podemos volver a ubicarnos en ese lugar de ese impulso y esa necesidad de poder sostener los medios de producción y reproducción de la vida, con esa idea de renta básica, y teniendo que, para mí, como articular y seguir pensando, que no lo tengo muy claro, pero seguir pensando en esta cuestión de universalidad. Es decir, cómo ese llamado a la dignidad
puede sostener una articulación de diferencias, ¿no? Es decir, que es muy fuerte porque es algo que se venía planteando pre-pandemia en, por ejemplo, las revueltas, en las insurrecciones en Chile, ¿no? Hasta que la dignidad se acostumbre, ¿no? Como que en todo momento insurreccional lo que mueven los cuerpos a la insurrección es esa suerte de inyección, de sensación de la urgencia de la dignidad, ¿no? Y esa urgencia de la dignidad como activadora de modos de establecer la vida en común, de qué manera puede ser efectivamente lo que borra límites y lo que hace que nos sientamos aliades con otras actividades que están de la misma manera tocadas por ese llamado a la dignidad, sin que sea eso necesariamente una homogenización de las situaciones, ¿no? Un borramiento de las diferencias. No, claro. Y ahí me parece que es lo que nos queda como por fabricar, y que es algo que se viene pensando para mí de manera muy fuerte en la interseccionalidad, digamos, entre feminismos, teoría queer y pensamientos de la racialización, claro. ¿no? Bueno, lo que pasa, se me cruza todo por la cabeza, pero lo que pasa actualmente en Estados Unidos de manera muy fuerte, ese momento de despertar la dignidad. Por eso es tan importante que no se reduzca el momento de pandemia a una protección contra un virus, digamos, claro. Una paranoia del contagio.